Vamos a realizar el ejercicio número 93 de la sección 1.3 del capítulo 1 y nos piden realizar la factorización completa de la expresión que nos están dando. Entonces, aquí en esta expresión tenemos exponentes fraccionarios. Entonces, para factorizar este tipo de expresiones, vamos a observar en cada uno de los términos y vamos a determinar si tienen un factor común. En este caso podemos observar que x al cuadrado más 1 está presente en los dos términos. Entonces podemos decir que el factor común es x al cuadrado más 1. Pero de estos dos factores comunes o del factor común vamos a determinar cuál es el que tiene menor exponente. En este caso va a ser menos 1/2. Entonces el factor común va a ser x al cuadrado más 1 todo elevado a la menos 1/2. Ahora para poder factorizar vamos a copiar el factor común, que es x al cuadrado más 1 menos 1/2, y vamos a multiplicarlo por cada uno de los términos de la expresión dada. Lo vamos a dividir entre el factor común. Entonces para el primer término vamos a tener x al cuadrado más 1, todo esto a una potencia de 1/2, y vamos a dividirlo entre el factor común, que es x al cuadrado más 1 todo elevado a la menos 1/2. Para el segundo término vamos a tener más 2, vamos a copiar el segundo término, 2 por x al cuadrado más 1 todo esto elevado a la menos 1/2, y vamos a dividirlo entre el factor común, que es x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Ahora vamos a realizar las operaciones. Vamos a copiar el factor común. Ahora aquí tenemos bases iguales. Entonces la ley de los exponentes nos dice que si tenemos bases iguales siendo divididas, vamos a restar los exponentes. Entonces vamos a copiar la base común, que es 2x al cuadrado más 1 entre paréntesis, y vamos a restar los exponentes. Aquí tenemos 1/2 menos, aquí menos 1/2, más, aquí podemos observar que esta cantidad con esta cantidad se simplifica porque son iguales. Entonces vamos a tener 2. Ahora aquí vamos a realizar las operaciones entre las fracciones. Aquí tenemos 1/2, menos por menos es más 1/2. Aquí tenemos dos fracciones homogéneas. Entonces vamos a copiar el denominador, que es el denominador común, y vamos a sumar los numeradores. 1 más 1 es 2. 2 dividido a 2 es 1. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 a la menos 1/2 por x al cuadrado más 1 todo esto elevado a la 1, y vamos a tener el 2. Ahora aquí vamos a tener x al cuadrado más 1 a la menos 1/2, y aquí vamos a tener x al cuadrado 1 más 2 más 3. Entonces esta es la expresión factorizada. Ahora, para determinar si hemos hecho bien la factorización, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a hacer la prueba. Para realizar la prueba vamos a desarrollar, es decir, vamos a escribir la expresión que nos han dado siendo los exponentes negativos. Entonces aquí vamos a copiar el primer término, x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1/2 más 2 por, aquí en esta parte vamos a aplicar
la fórmula del exponente negativo. Nos dice que si tenemos una cantidad a elevado a una exponente menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n. Entonces, aplicando la fórmula, aquí vamos a tener x al cuadrado más 1, todo elevado a la 1 medio, sin el exponente negativo. Y aquí vamos a tener como numerador 1. Entonces vamos a continuar aquí. Tenemos x al cuadrado más 1. Aquí tenemos 1 medio. Aquí vamos a tener 2 por 1 es igual a 2 sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ahora aquí vamos a suponer que tenemos un denominador 1. Entonces el común denominador es esta expresión. Entonces vamos a copiarlo. X al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ahora, esta expresión dividido a 1 es esta expresión. Lo multiplicamos por x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio. Es decir, vamos a tener x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio por x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y finalmente, vamos a hacer esto más largo, más esto dividido entre esto es 1 por 2, 2. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Esto vamos a recoger más aquí. Ya. Entonces, nos quedaría así. Ahí, en el centro. Ya, ahora aquí x al cuadrado más 1 a la 1 medio por x al cuadrado más 1 a la 1 medio es, si sumamos los exponentes porque tenemos bases iguales, va a ser 1. 1 medio más 1 medio es igual a 1. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 más 2. Y en el denominador vamos a tener x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio. Y finalmente vamos a tener x al cuadrado más 2 más 1, 3 sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Esto es la expresión, un ratito. Esta es la expresión equivalente de la expresión que nos están dando en un inicio. Aquí está escrita en forma fraccionaria y aquí está escrita en forma con exponentes negativos. Entonces vamos a considerar o vamos a tomar en cuenta esta fracción o esta expresión. Y ahora, por otro lado, vamos a hacer una línea. Vamos a multiplicar estos dos factores y nos tiene que dar como resultado esta misma expresión. Entonces aquí, a ver, vamos a copiar x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio x al cuadrado más 3. Aquí en esta parte vamos a aplicar nuevamente la ley del exponente negativo. Entonces vamos a tener 1 sobre x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio. Y vamos a multiplicarlo por x al cuadrado más 3. Y ahora tenemos multiplicación de fracciones. Vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces vamos a tener 1 por x al cuadrado más 3 es x al cuadrado más 3 sobre, aquí vamos a tener o vamos a suponer que tenemos un denominador 1 y x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio es x al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio. Y podemos observar que esta expresión
son iguales con esta otra expresión. Entonces eso significa que los factores que hemos hallado están de manera correcta. O sea, esta parte, esta expresión proviene de la expresión que nos están dando. Y esta expresión proviene del producto de los factores que hemos factorizado, es decir, de la expresión que hemos factorizado. Y podemos observar que en ambos casos tenemos misma expresión o son iguales. Entonces llegamos a la conclusión de que los factores que hemos hallado, es decir, los que están aquí, están hallados de manera correcta. Y por lo tanto, esta es la expresión factorizada. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 93.